ciclón? Hay un ciclón. Ah, ¿tenemos ciclón en Chile? Hay un ciclón y aquí estamos con el capitán ¿no? del barco que va a navegar el Está ciclón. navegando. Está navegando con todo en contra. Aquí. Francesco Aquí de está ese Acera. capitán. Nos vemos, Janfrey. Nos vemos. Raúl ¿Dónde Leiva. está diputado? El ciclón millonario, ¿te acuerdas cuando estaba allá a robar la Vamos a ir a eso, pero miren lo que tenemos acá en pantalla. Agradecer al Es- filtro belleza primero Sí, que todo. está bien. Está guapo ahí usted, diputado. Oye, ¿es posible un nuevo retiro? ¿Es posible en este país un nuevo retiro de fondos de pensiones, un nuevo 10% sexto retiro, como ustedes quieran? Bueno, vamos a entrar en ese detalle. Por eso tenemos al presidente, el nuevo presidente de la Comisión de Constitución. Le vamos a preguntar, pero es justamente nuevo presidente después de... ¿Por qué tenemos estas dos protagonistas también de la historia acá? Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. Pamela Giles, quien está abogando porque justamente tengamos, dice ella, porque conviene, porque es bueno para Chile, un sexto retiro. Pero ¿qué pasó aquí? No se los cuento yo. Miremos el siguiente video. A ver. Carol Cariola entrega la presidencia de la Comisión de Constitución en medio de disputa con Pamela Giles por el sexto retiro. Bueno, ustedes saben que hace rato ellas dos venían en una disputa que incluso para la votación de la reforma tributaria, la diputada comunista le decía, yo lo voy a decir con otras palabras, permiso, pero le decía, te fregaste a Chile. Claro. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Porque ella salió de la sala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, termina el periodo Cariola, entra Raúl Leiva. ¿Y qué pasa con Giles? Ahora sí, se los mostramos. La diputada Cariola está out, fuera. Eso es lo importante. Sin duda, y le aceptamos por unanimidad la renuncia. ¿Usted no estaba en la sala? Le aceptamos por unanimidad la renuncia y está fuera. ¿Usted es una defensora de la diputada Cariola? No, soy defensora de la verdad, digamos. Ah, Usted- yo también. usted Yo dijo también. Que la habían sacado por unanimidad, pero usted no estaba. La sacamos. Ya, esa es la polémica. Ella la vimos de banda verde por el sexto retiro, ¿no? Ahora, ha tenido distintas bandas. la diputada Giles. por si alguien en la casa, usted, señora, ¿dónde está? Señor, si usted todavía no... Ahí, gracias. ¿Por qué es tan importante y por qué está el diputado don Raúl Leiva aquí con nosotros? Porque en la Comisión de Constitución, recuerden que cada retiro es una reforma constitucional. Sí. Entonces, en la Comisión de Constitución es donde comienza la discusión legislativa de este tema. Y Carol Cariola nunca lo puso en discusión, según Pamela Giles, lo escondía, no daba el asunto, que se otro cuento. Entonces, sale Carol Cariola, entra el diputado Leiva y el sexto retiro queda ahí en el aire. Eso, solamente explicar eso. Está perfecto, buenísimo. Para que Solo quede claro. lo dejo ahí y me retiro, dice RP. La dejo ahí. La dejo ahí y Pero me antes, retiro. pero antes de entrar Ay, justamente a sí. si vamos a discutirlo, ¿no? ¿Qué va a hacer acá el diputado con respecto justamente a lo que tú dices? ¿Qué pasó acá entre ellas dos, diputado Leiva? Porque efectivamente Pamela Giles dice, nosotros sacamos a Carol Cariola y eso de alguna forma hizo que usted llegara a la presidencia. ¿Eso es tan así o no? Mira, para pelear se necesitan dos. Yo en pelea de cualquiera no ingreso. Primero, lo importante es establecer aquí que la gente, aparte de lo entretenido, de la foto, es que la gente demanda de quienes participamos en política y tenemos cargos de elección popular que seamos serios y responsables en la pega. Y yo lo que voy a tratar de hacer, tengo muy buena relación con Pamela, tengo muy buena relación con Carol además nos une un tema más político, pero desde el punto de vista personal yo no tengo ningún problema. De hecho, en la votación para acceder a este cargo, votaron no solo por mí, la representante Gonzalo Winter, Cata Pérez, la propia Carol Cariola, la propia Pamela Giles, Miguel Ángel Calixto y los compañeros míos de partido que son Marco Ilavaca y Leo Soto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos a la Cámara se hizo un pacto administrativo, un pacto de gobernabilidad. Y ese pacto de gobernabilidad establecía que al Partido Comunista le correspondería, aquí mis colegas me van a apelar, pero la comisión más importante, que es la Comisión de Constitución, Sí. el primer año, y lo dividimos en este pacto en 4 años. Y el segundo año le corresponde al Partido Socialista y el partido me asignó a mí como miembro de la comisión. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cumplido el año de la legislatura parte el 11 de marzo, se cumple el año y honrando el compromiso, la diputada Cariola Carol presenta su renuncia a la comisión
y después, en función del mismo pacto, me corresponde a mí asumir este segundo año. Ya, quiero perdón. hacer una pregunta. Perdón. Quiero hacer una pregunta y usted nos va a aclarar si efectivamente fue así. Antes de esa votación, diputado, la diputada... ¿Puedo pedir comodín telefónico o no? Puede. Muy bien. Nos mandamos por... y lo sacamos al aire, lo que quiera. Pero aquí quiere llamar, pues diga nomás. Llama a Pamela Giles, ideal. No sé si a la Pamela o a la Carol, pero a una voy a llamar. Entonces, diputado, para que quede claro, Carol Cariola tenía que renunciar por un pacto de acuerdo. Porque era un compromiso, y ese entonces compromiso no es se que la cumplió. sacó, como se alguna vez se Porque dijo. dijo que habían pedido la renuncia por unanimidad. No. No fue así. Lo Ya. que pasa es que conforme al reglamento, chiquillos y chiquillas, Ya. lo que hay que hacer es presentar tu renuncia y esa renuncia se puede aceptar o rechazar. Ya, pero el pacto ya. está... Generalmente se acepta y hay un un acuerdo de compromiso de palabra. caballeros que, oye, llega y de damas, que es el primer año y Ya. lo hizo Carol, renunció y Ya. me tocó asumir, vuelvo a insistir. Eso, antes de asumir, ahora viene la pregunta. Ya, por favor. Ahora viene la pregunta. Después ustedes, chiquillos, no sean ansiosos, si tenemos tiempo. Sí, Sí, sí. sí. Es que a mí no me queda tan clara la historia que acaba de decir el diputado. Pero, Pri, por favor. Ya. Mi pregunta, diputado, es, antes de esa votación, Sí. antes de que usted fuera electo presidente de la Comisión de Constitución, Sí. la diputada Pamela Giles dijo que había tenido una conversación en privado con usted y que usted se había comprometido a poner la discusión del sexto retiro en tabla. ¿Me puedo ir ahora o tengo No, yo no tengo ¿Se puede clara la regla del retirar? juego. No. Oye, ¿Es verdad lo que dijo la diputada? Pri, mira, ¿Sí o no? Y después explica. sí, pública y privadamente. Ya. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido que los problemas no hay que eludirlos. Y que efectivamente cuando hay una presión, buena o mala, en mi opinión negativa, porque con los retiros lo que se hace es generar una expectativa en la ciudadanía que no se cumple. Y la expectativa que tú generas en la ciudadanía es directamente proporcional al grado de frustración que se produce. Entonces, ¿va a Ojo. abrir espacio pronto para esa Hoy discusión y hab- se zanje rápido? Te contesto al tiro, Pri. Mira, hoy día es el sexto retiro. Sí. Pero solo 3 se han aprobado. Luego de ellos, 3 se han rechazado. Han sido rechazados. Entonces, Sí. se vuelve a generar, y por una amplia mayoría, ojo. Entonces, se vuelve a generar una expectativa que es compleja. Ahora, ¿qué es lo que hizo la diputada Cariola? Aquí no, yo no estoy innovando porque esto es un acuerdo de comisión. La diputada Cariola, presidenta de la Comisión de Constitución del Partido Comunista, en marzo del año 2022, el primer proyecto que puso en tabla fue el quinto retiro. El primer proyecto que Carol puso en tabla fue el quinto retiro. Que usted lo votó en contra, ¿no? Y que yo lo voté en contra. ¿Y qué pasó con ese quinto retiro? Ese quinto retiro luego pasó a la sala y se rechazó. Requería pero- 90 y tantos votos. Tuvo Sí, 70, 93. Francesco, un minuto. Sí. Claro. Y al rechazarse ese proyecto, como pasa ahora con la reforma tributaria, conforme al artículo 68 de la Constitución Política, lo que pasa es que tiene que esperarse un año para que ese proyecto se vuelva a discutir. 18 de abril es la fecha. Claro, como queda un mes. en sala se rechazó el 18 de abril del 2022, recién se puede poner en tabla, recién se puede poner a discutir el 18 de abril. Y es lo que voy a hacer yo. Ya, Porque sí, los y problemas queda un mes, no ¿no? hay que eludirlos, Queda un hay mes. que enfrentarlos. Ya, pero es que también... Pero ojo que... Es que... A ver, pero diputado, antes de seguir con el sexto, que está bueno, porque también hay algunos que dicen que usted va a apurar la discusión justamente para que no se pille con las elecciones de los constituyentes. Vamos, pero antes de entrar a eso, cuando Carol Cariola se cayó como posible presidenta de la Cámara de Diputados, y cuando sectores de derecha empezaron a hacer censuras para que los actuales presidentes o presidentas de ciertas comisiones también se cayeran, algunos decían, se acabó, no hay más acuerdo administrativo. Es decir, lo que usted nos está contando, de que efectivamente el primer año era para el Partido Comunista, Sí. el segundo para el socialista, qué sé yo. Cuando llega Vlado Milosevic a la testera, algunos decían, se acabó, ya no hay más acuerdo. Todo esto se negocia de nuevo. Entonces la historia de que Cariola tenía que salir y usted llegar, no sería tan así. Es ¿Qué hay de cierto en eso? 100% asista y 100% equivocado. ¿Por A qué, ver, Francisco? ¿cómo es la cosa? Porque, porque teníamos un acuerdo, tiene Porque razón Francesco. hay quienes dicen, no, pues esto se negoció de nuevo. En realidad lo que quería Carol Cariola quizás era quedarse un rato más para poner ella en tabla el retiro. Es una posibilidad, pero los acuerdos se honran y se cumplen. Y como bien dices tú, al cambio, al 11 de marzo, hubo algunos que suscribieron un acuerdo
No, a mí me tocó negociar, Francesco, con el Partido Socialista. Yo estaba en la negociación. Y acordaron una forma de distribuir todos los cargos. Pero hay algunos que por intereses que a mí no me corresponde calificar, rechazaron o se corrieron de ese acuerdo. En política, lo más valioso y en la vida en general es honrar la palabra. Pero y nosotros hemos honrado la palabra. Y por eso Blado sigue que Cariola tenía que salir y usted llegar. Por eso Blado, cuando fue electo presidente de la... Hubo muchos que se desmarcaron y muchos que se salieron, sobre todo en el caso del PDG. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad durante el primer año y fui objeto de una censura con coparticipación de algunos miembros del PDG. Ellos rompieron el acuerdo. Bueno, ya. Pero nosotros tomamos una definición personal. Diputado. Y también como partido, fíjate, porque yo creo que hoy día la gente tiene lo que mira mucho es consecuencias. Por eso lo que hicimos nosotros fue respetar el acuerdo. Oiga, diputado, Digo, tiene un aquí. tremendo desafío, Sí, es porque harto. resulta que como tal como usted dice, y que concuerdo con usted, la Comisión de Constitución es la más importante. Y resulta que la discusión que se da ahí en esa comisión tiene que estar a la altura del cargo. Pero resulta que se dijeron tanta cosa, sobre todo entre la diputada Cariola y la diputada Giles. Mire, veamos parte de esos momentos. Ya. Si no fue... No le tengo miedo, a diferencia probablemente de mucha gente, que sí se disminuye en decir y hacer cosas por temor a sus acciones, a las amenazas públicas, a las mentiras, a los inventos y a la tergiversación de la información. No le tengo miedo, diputada, y se lo digo a su cara, ni a usted ni a ninguno de los sectores ni de sus aliados de la ultraderecha que hasta el día de hoy han estado permanentemente tratando de dañar las acciones políticas que llevamos desde esta comisión. Chuta. Eso fue uno de tantos episodios. Sí, pero... Pero usted coincide conmigo que va a tener un desafío importante en que la discusión se dé al menos más en paz, por Mira, decirlo de alguna forma. el principal desafío que tengo, PRI, y tú das en el punto, que es un poco lo que ha sido no solo mi vida personal, sino también como abogado, sino también en la Cámara, es ser capaces de generar consensos y acuerdos. Esto sale hoy día en la tele, esta discusión. Tiene matices de uno y otro lado, pero te quedas con esto. Oye, aprobamos 4 proyectos de ley en Constitución en la semana pasada, 2 ya los despachamos por acuerdo unánime, desde el republicano hasta el Partido Comunista, pero eso no sale en la tele. Para regular el sicariato, sí, para sancionar de mejor manera el secuestro, ahora para entregar mayores facultades investigativas a Gendarmería. Pero tú tienes razón, Pri, no eludo la pregunta. Uno de los principales desafíos que tengo como presidente de la Comisión de Constitución es ser capaces de, primero, elevar el debate, sí, ser capaces de preocuparnos de las cosas que nos unen y no de los que nos dividen, porque hay mucha gente que está concentrada única y exclusivamente en marcar las diferencias. Y cuando la gente en la casa, yo aprovecho de salvar a mamá, que es fanática de ustedes, que lo ve todos los días, la gente dice, bueno, y estos pasan peleando todo el santo ¿por qué día? no se queda se con ponen eso? de Porque acuerdo. ustedes se tienen que preocupar no solamente del fondo, de la forma. Porque la Oye, señora pero- del César no solo debe serlo y parecerlo. Y yo lo que voy a tratar, PRI, y voy a poner el mayor de mis esfuerzos, y por eso te decía que yo con Pamela tengo mucho cariño, tengo muchas diferencias, con Carol también, y con todos los miembros de la comisión, es ser capaces de recomponer. Una de las principales funciones del presidente de una comisión, y de una comisión legislativa tan importante como Constitución, es dirigir el debate. Y en eso yo quiero entregar absoluta garantía de imparcialidad y que Ya, efectivamente... pero para eso, Dime. diputado, disculpa. Sí, sí. Cosa importante. Sí. Si usted quiere mantener la paz en la comisión, lo más probable es que tenga que hacer concesiones. Concesiones no me refiero a cosas, sino que, por ejemplo, en el caso de Pamela Giles, está esperando que en abril se vuelva a poner sobre la mesa un retiro. Usted lo va a poner, Por cierto, Sí. y lo va a discutir, por cierto. Y lo va a Porque- votar. Porque uno no puede eludir. y claro. se va a despachar a sala y se va a votar. Pero por cierto, mira, esto es como en la vida misma. Cuando hay diferencias, y legítimas, por cierto, si esa es la gracia de la democracia, y cuando no es posible llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que pasa? Se vota. Voy a dar solo un ejemplo a propósito de lo que plantea PRI, RP y Francesco. En la Comisión de Constitución el día martes, despachamos a sala un proyecto de ley súper importante que era respecto del sicariato.
Porque muchas veces cuando dos personas se ponen de acuerdo para asesinar a otra a través de una promesa remuneratoria, de plata o otras cosas, y no se produce el homicidio, esas personas quedan impunes. Claro. Aun cuando se pusieron de acuerdo. Entonces ahí viene todo un tema de intercrimen y si efectivamente se consumó, si es tentativa, Ya, no es tentativa. Pero mira, se sancionó. El diputado Luis Sánchez del Partido Republicano incorporó una indicación que nos pareció extraordinaria a todos. Que efectivamente esa sanción para aquellos quienes se confabulan para cometer un homicidio en contra de otra persona tuviera una pena más elevada para todos los actores del sistema de persecución criminal, replicando modelos de otras partes del mundo. Entonces, si este sicariato contra una persona tiene una sanción altísima, pero si es contra un juez, un fiscal, las policías se aumentan. Y fíjese usted, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, los 13. Desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Y eso es lo que queremos. Ya. Y entonces, si no hay acuerdo, está bien, se vota. Pero le quiero decir una cosa. No, si la pega no es fácil. Los acuerdos en llegar en tema de seguridad es bien transversal. Pero es difícil cuando se habla, por ejemplo, de un sexto retiro. Y usted que forma parte de la coalición de gobierno, ¿sí? digamos, evidentemente va a chocar con, por ejemplo, el ministro Marcel. ¿Tenemos declaraciones del ministro Marcel respecto a este tema? Ahí está. Ministro Marcel descarta sexto retiro. El costo es mucho mayor que el alivio momentáneo que ofrece. También se refirió a esto el ministro Grau, ministro de Economía. ¿Tenemos la declaración también del ministro de Economía? Ya. Están buscando. ¿Esto le puede generar a usted algún problema instalarlo en abril? ¿Por qué se lo pregunto? Usted dirá, pero oye, si yo lo voy a hacer discutir, se votará. Parte del juego democrático, el gobierno no tiene por qué enojarse conmigo ni con nadie. Pero yo le cuento otra cosa, pues. Y usted lo sabe mejor que yo. Sí. En mayo hay elección de consejeros para... Sí, el 7 de mayo. El 7 de mayo hay elección de consejeros. Entonces, sí, votar esto en abril puede resultar muy impopular para el gobierno y la coalición de gobierno, que lo más probable es que el gobierno ya dijo que está en contra. Entonces, ¿me explico? El juego electoral puede ser muy sensible para discutir esto en abril. Todo esto, Rebe, tiene múltiples factores. No es un tema solo, y es un tema complejo, porque son muchos factores que inciden. Electoral, la popularidad. Mire, Rebe, yo le quiero ser súper francote, Pri Francesco. Cuando voté en contra del retiro, de verdad lo pasé muy mal. Yo lo quiero decir. Porque a veces lo que hay que entender es que cuando tú generas expectativas sobredimensionadas y juegas con la ilusión de la gente, el castigo es muy mal. La Carol lo pasó muy mal. Yo particularmente lo pasé muy mal, porque la gente siente que esa plata la tenía gastada, y eso es verdad. Entonces, se ilusionan. Pero por supuesto, pero tú sabes que hoy día hablamos de un sexto retiro cuando hay 2 que ya no se han aprobado. Entonces, me gusta el titular que ustedes colocan acá, aparte de la cara, la mía que está retocada, muy bien retocada, gracias. Usted dice, ¿es posible un nuevo retiro? Y a mí me gustaría distinguir entre lo que es posible y lo que es probable, que son distintos. ¿Es posible discutir el nuevo retiro? Sí, tal como señaló la diputada Carol Cariola, a partir del 18... pero con la vacancia legal de un año que teníamos conforme a la Constitución, artículo 68, sí es posible discutirlo a partir del año 68. Eso es muy general. ¿Es probable que se apruebe? Pero es muy general. No, ¿Es probable? Pero que usted, siendo presidente de la comisión, ¿solamente va a poner el debate? Sí, pues. ¿O va a ir porque esto se apruebe o se rechace? No. A mí como presidente de la comisión me corresponde colocarlo, y es mi decisión personal colocarlo en debate. Yo no rehuyo el debate, aunque esto tenga costo. Por eso Repe decía, oye, esto es popular, impopular. Claramente muchas veces tiene más costos que beneficios. A ver, pero hay que hacerlo, porque es el trabajo. Oye, si uno por la vida... Porque a veces quiero decir que es fácil, algunos que dicen, ofrecen todo bueno. Bueno, pero es que lo que pasa es que usted sabe que en periodo electoral, y no nos vamos a hacer los giles, aquí salen compadres diciendo los proyectos. Por ejemplo, me acuerdo de aumentar las vacaciones, incluso que ahora se aprobó, pero 40 horas en su minuto también era un tema que salían justo en el año electoral. Los retiros, por Dios, en el último periodo electoral fueron... Pero ganga, o sea, todo el mundo sí, por supuesto, la gente necesita plata y toda la cuestión. Puede ser cierto, pero también todos los economistas transversales, transversales. Esto ya no era un sector político del empresariado, el gobierno de turno, ni nada. Sí. La gente que sabía esto advirtió
lo que iba a pasar. Vivimos las consecuencias con un 13% de inflación en el año. Sí. Pero, disculpe, que ahí voy. Está bien. Poner este tema en abril, vuelvo sobre el concepto de las elecciones del 7 de mayo, puede resultar también un factor donde muchos digan, esta es una oportunidad electoral. Porque obvio es una oportunidad electoral, entonces yo voy a decir, sí, yo apoyo los retiros, por supuesto que apoyo los retiros. Hasta el presidente Boric en campaña, cuando era diputado, votó a favor del cuarto retiro. ¿Cierto? Sí. Entonces, electoralmente es muy atractivo. Por cierto. Por eso le pregunto si usted va a poner esto en tabla en abril. Yo te contesto, Rebe, que hay presiones, hay presiones. Eso es verdad. ¿A usted lo han presiones. presionado por Oye, parte del Ejecutivo? No, por el Ejecutivo no. Uno mismo conversa con sus compañeros cuál es la estrategia mejor. Oye, Raúl, oye, que sea después. Oye, Raúl, no lo pongas en tabla. Ya, pero del gobierno lo han llamado para decirle... No, absolutamente no. No, porque el Usted- gobierno seguramente, mentiría. si lo pone usted en abril, el gobierno le va a decir, le fregaste. Bueno, ahí es donde uno tiene que tomar decisiones. Es que yo creo que Porque para eso yo soy electo como diputado, para tomar decisiones. Decisiones buenas, decisiones malas, Y pero difíciles. y difíciles. Mire, no hay peor decisión que la que no se toma. Y mi opción, y lo declaré ahora, y replica lo de Carol Cariola, ojo, el primer proyecto de ley puesto en tabla el 2022 fue el quinto y se rechazó. La presión es mucha. Yo soy un convencido de que hay que debatir todos los temas y no rehuirlos. ¿Puede tener costo electoral? Sí, pero eso hay que asumirlo. Hay que internalizarlo como muchos otros factores. Yo prefiero que esta discusión, y ese es el llamado también que le hago a las y los colegas, se realice con un debate a altura de miras y cuando no hay decisión esto simplemente se vota. Pero no me parece que por un tema exclusivamente electoral tú juegues con las ¿Ilusiones? ilusiones de la ciudadanía, y ese es el tema. Porque, chiquillos, mira, Pero, mire, en chileno castizo, el pero sexto, absolutamente. ¿qué pasa? Sí. Cuando termine el sexto, ¿qué va a pasar? El séptimo, termina el séptimo, el octavo, No, y está esto bien. es sin parar. Pero el cuarto retiro se rechazó, pero también en periodo electoral. Y la tabla de los que votaron, y la cuestión es así. Oye, vean ustedes quién votó a favor y quién votó en contra, para que vean por quién votar. Ahora, entonces mi pregunta es otra, y bien específica. Esto se va a discutir, o sea, usted en la comisión lo va a poner en discusión en abril, Eso es muy buena pregunta. previo a las elecciones, o va a ¿Antes decir, o después? ¿sabéis qué? Después del 7 de mayo, para que esto sea una elección tranquila, Esto es limpia como- y no contaminada por esta cuestión. Pancreas flat, antes o durante, nunca después. Hay que colocarlo y discutirlo lo antes posible. Lo va a poner antes de las elecciones. Sí, esa es mi decisión, mi opción. Lo tengo que conversar con los demás integrantes de la comisión. Yo no me mando solo, yo dirijo y lidero una comisión, pero a mí me parece lo sensato, sobre todo por lo que decías tú, Pri, de no generar mayores expectativas, porque en la medida que esa expectativa crece, Es más difícil. la frustración es directamente proporcional, porque la gente se genera muchas expectativas. Y ojo, no hay que demonizar los retiros. Las Mire. circunstancias extraordinarias que se dieron en el primero, en el segundo, el tercero, había que hacerlas. Había que tomar esas decisiones, que eran súper complejas, porque había una inflación de un 2%, porque la cesantía era casi de un 20%, porque el gobierno, lamentablemente debo decir, el gobierno Piñera ofrecía 60.000 pesos, no había plata, había que tomar una situación extraordinaria. ¿Y qué decisión se tomó? Estos retiros provisionales, que es como la última ratio, es lo último que hay que hacer, porque mira el contrasentido. Buscamos esa oportunidad porque no habían alternativas dentro del Estado que la gente se rascara con sus propias uñas. Entonces, La peor política pública obvio. de la historia. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Y yo, mire. Pri, si tú tienes un Estado, oye, yo no estoy ni pensando ni en la Unión Soviética ni en Cuba, estoy pensando en Europa, en donde hay economías sociales de desarrollo y bienestar. Si las vecinas y vecinos tuvieran un verdadero y real seguro social, si efectivamente hubiera adecuación y salud de calidad, créame que la gente estaría mucho más tranquila. Y por eso me da rabia y lata que cuando se quiere discutir Diputado. con los impuestos y la reforma tributaria, que permitía justamente permitía mejorar derechos sociales, se le cierra la puerta, no se discute o lisa y llanamente Bueno, ahí se vota que las no. causas son bastante multifactoriales y podemos analizarlas en otro momento. Pero ¿qué piensa la gente? Oye, ¿quién está en la calle? Rodrigo Pérez. ¿Qué piensa la Sí, gente están de esta escuchando discusión? atentamente. Sí, mira, estábamos justamente hablando.
Sí, es que estábamos hablando aquí con Romanet y con Patti. No se conocen ellas, se conocieron ahora recién. Y estábamos hablando justamente y escuchando atentamente lo que estaban diciendo ustedes. ¿Qué opinión tienen respecto al sector retiro? ¿Ustedes creen que se pone en tabla justamente por las elecciones? Yo creo que por las elecciones, por eso están apurados con el retiro, pero no sé. Por eso se levanta el debate de nuevo. ¿Eso? Sí, ese es el debate, cuando hay elecciones nomás. ¿Y usted, señora Romana? Yo también opino lo mismo, porque si usted recuerda, cuando se hicieron las elecciones de presidente, se le preguntó al presidente Boric, apoyaba mucho los retiros, el sector retiro, bastó que él subiera al mando y se rechazó. O sea, ahí al tiro fueron en contra de eso, él no cumplió con lo que él prometió en ese instante. Si bien dicen que es por la inflación, porque ha subido todo, pero ahora hoy en día se necesita mucho un sexto retiro. Se necesita, ya que hay mucha gente endeudada, sin trabajo muchos, otros con licencias que no les cancelan, hay gente que anda recogiendo en la feria para poder sobrevivir y aquí los gobiernos funcionan ellos entre su mesa nada más, no se fijan la pobreza que hay afuera, que hay en San Bernardo, que hay en otras comunas. Claro. Necesitamos... O sea, que finalmente usted dice que es necesario absolutamente, porque le ha tocado verlo además. Sí. En el caso de usted, ¿lo sacaron? ¿Usted sacó? Sí, yo saqué los 3. Y igual las cosas han subido mucho y es necesario sacarlo. Mira. Sí. ¿Trepepri? Me imagino que tienen preguntas también. A ver, diputado, lo que pasa es que esa pregunta se responde por lo que ellas mismas plantean. Mira, hoy día existen 4 millones de personas que no tienen o tienen ahorros marginales en su cuenta de capitalización individual. Entonces, cuando uno dice, oye, tenemos que ayudar a quienes más lo necesitan, bueno, los más necesitados, 4 millones tienen 0 pesos o tienen recursos marginales. Entonces, ¿se ayuda de verdad a los más pobres? Pucha, creo que a través de este elemento no. Ahora, pero aparte de la clase media que está súper endeudada, sí. Bueno, el problema de la clase media... Para hoy, pan para hoy. Pan para hoy, pero... Hambre para mañana. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque un impuesto enorme a la clase media es la inflación. Y efectivamente hoy día la clase media empobrecida, que paga dividendos, que paga universidades, que paga colegios en unidades de fomento, que paga crédito en unidades de fomento, se te disparó. Y la realidad indica que eso es producto de la inflación. La inflación que hoy tenemos es 100% producto de los retiros, no. Según el Banco Central, en un 40% por esas transferencias y un 60% por temas propios de la economía y factores externos. Entonces, ojo, primero, el alza al UF le pega a todos, te pega en el TAC, ayer aprobamos un tema, en todo. Y la clase media, quienes tienen algunos recursos están ahí. ¿Por qué es distinto hoy día también? Porque en el mes de marzo del año pasado, que fue el último, y yo lo reconozco, del presidente Sebastián Piñera, y que lo aprobamos, se aprobó la pensión garantizada universal. ¿Qué incentivo iba a tener yo en febrero del año 2021? O antes de aprobar esa norma, para ser más exacto. Si a mí me quedaban 2 millones de pesos en mi cuenta, y si me calculabas tú mi jubilación, iba a sacar 60 lucas. Bueno, es que eso es lo que dice mucha gente. Mejor, por eso mejor me voy con la pensión básica solidaria que era en ese tiempo y me llevo 180.000 pesos. Obvio. Entonces, ¿por qué voy a entregar esas 60 lucas o 40.000 pesos que me hubieran correspondido por pensión si igual me voy a llevar 180.000 pesos, que es la misma que se va a llevar Francesco, que tiene 0 pesos en su cuenta? Mejor lo retiro. Eso pasaba antes. Pero con la pensión garantizada universal, el cuento cambia. Porque Francesco, que tiene 0 pesos en su cuenta de capitalización individual, recibe la pensión garantizada universal, que se cercana a los 200.000. Las 80 lucas o las 60 lucas que... Y si yo tenía 60 lucas, hoy día, además de las 200.000 pesos de Francesco, voy a recibir 260.000. No, sí, entonces cambia el cuento. El escenario ha cambiado. Claro. Sí, quiero agradecer a la Patti y Romanet por conversar con nosotros. Es importante saber qué es lo que piensan ellas. El tema de la discusión, que ellas lo atribuyen también siempre a un escenario electoral. Bueno, no están muy lejos de la realidad, así que vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, chiquillas. Muchas gracias. Rodrigo, volvemos contigo en cualquier minuto. No, sí, ya va a tener... Pero ahí me hago cargo porque es todo lo contrario. Sí, porque yo me inflijo un daño. Sí. Te soy súper franco, Pri. Pero depende. Me inflijo un daño antes de las elecciones.
Y algunos dicen que eso podría incentivar el voto a favor. Bueno, aquí vamos a ver Está bien, pero que, Claro. no en el caso suyo de la comisión, pero sí la gente que o los parlamentarios que están que quieren la discusión, Sí. efectivamente pueden tener esa En motivación. el fondo, lo atribuyen a una herramienta electoral. Miren, vamos a tomar contacto ahora con Cristian Acuña. Cristian, ¿con quién estás? Claro, estamos con Trinidad. Hemos seguido muy atentos la discusión de este sexto retiro y su posible relación con las elecciones que vienen ahora pronto, ¿no? Tú me das tu opinión, por favor, para que la escuche PRI y RP. Mira, yo por mi situación personal, que creo que es la de muchos chilenos, estoy a favor del sexto retiro porque tengo algunas necesidades en las que usar ese retiro. Sin embargo, yo tengo la creencia de que eso le hace pésimo al país, o sea, a todos nos hace mal, pero también tengo la empatía y el entendimiento de que muchos chilenos están pasando por lo mismo que yo. Entonces, claro, como escuchaba hace un rato, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero en mi caso personal también tengo que decir, yo soy, por ejemplo, una mujer de 36 años, sin hijos y todo, entonces yo tengo un plan de inversión a plazo. Hay mujeres de mi edad o de otras edades que son madres, tienen hijos, pagan colegios caros y no ven otras opciones. Entonces, no sé, pues la vida les cuesta más. Sí, Opinión de Trinidad, siguiendo la discusión de este sexto retiro PRI. Muchas gracias, Escucha, está con Trinidad. Rotón, ¿no? Sí, porque además la Trinidad dice, yo tengo mis problemas, y cada uno sabe cuáles son las urgencias, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada persona un mundo. ¿Cierto? Chiquillos, Porque- ¿dónde se fueron las lucas de los retiros? En chileno. A ver, Cuentas muchos corrientes. pagaron deuda. Primero, pensiones de alimentos. Fueron casi 400.000 pensiones de alimentos que se pagaron. Mira, producto de eso, Eso fue lo mejor de los retiros. y fue tan bueno, PRI, que eso se convirtió en ley. Y a lo mejor la Sí. gente no lo sabe, que hoy día es ley que efectivamente los deudores de pensión de alimentos se les saca no solo de su cuenta de pensión individual, Sí. sino también de otros, incluso de la banca, sus depósitos privados, sus inmuebles. Claro que fue un avance. ¿Dónde se fueron gran parte de los recursos también? Y que es imposible no empatizar. A salud, a ponerse un diente, a llevar a la mamá al doctor. Entonces, por eso lo que quiero decir es que los retiros sirvieron, por cierto que sirvieron, sin perjuicio de que además ayudaron a la gente que estaba cesante en sus momentos. Y está bien. La pregunta que me hago yo, y es lo que a mí me gustaría, es ¿por qué no somos capaces de asumir una discusión de fondo respecto a la adecuada redistribución de los ingresos y el impuesto a los más altos patrimonios que tiene el país, que establecía la reforma tributaria que lamentablemente algunos se negaron a discutir? ¿Por qué la salud, que es un derecho esencialmente básico, no tienen acceso a todos, y por qué todos no tienen acceso Sí, a diputado, educación? Entonces, pero es que dígale, por ejemplo, a Es difícil. Trinidad entonces... No puedo decirle a porque Trinidad. es que cuando el Estado no está a la altura y no cumple con las expectativas de los ciudadanos, ¿qué es lo que pasa? Falta la plata y es mejor rascarse con las propias uñas cuando las necesidades son urgentes, porque lo que dice la Trinidad es que la plata la necesita ahora. Porque lo que se necesita, PRI, es que efectivamente hay un Estado fuerte que disponga de mayores recursos. Y, por ejemplo, con la reforma tributaria que rechazaron, que le pegaron un portazo a la idea de legislar, el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que a la gente más humilde de este país, Trinidad, por cierto, también tiene sus necesidades, pero a la gente más humilde y prioritaria de nuestro país, los que no tienen, los 4 millones que no tienen plata en la AFP, por Dios que les sirven 50 lucas más todos los meses. Y si estoy casado, 50 y 50 son 100 lucas. Sí, Entonces, pero cuando hablamos del retiro, diputado, y usted dice que gran parte de esos retiros se fue a salud, es porque el Estado no está a la altura y no entrega el servicio de salud que nosotros merecemos. Estado- Y finalmente vamos a tener que ocupar nuestros recursos para solucionar eso. pero ¿te das cuenta del problema? Que efectivamente solo para ahora, como todo en la vida, tiene que ser sostenible, y por eso las discusiones son importantes. Por eso yo hago un llamado a discutir de verdad la reforma previsional. ¿Por qué ¿Pero qué además le se dice generan a Trinidad del retiro? ¿Por qué se genera además, disculpa, PRI, los retiros? Porque la gente no le cree a las AFP. Mire, no ella les quiere hablar. cree. Escuchemos a la Trinidad. Trinidad quiere dar su opinión. Sí, sí. Yo estoy consciente de que económicamente el retiro nos hace pésimo. Sin embargo, yo creo que hay que ajustar el tema a la realidad de Chile. Y la realidad de Chile es que la clase media, que es una brecha bien amplia, porque hay varios tipos de clase media, no está siendo abastecida de sus necesidades más básicas, como son la parte de salud, educación. Entonces creo que quizás ya, para que no nos acostumbremos, esta debería ser la última vez, pero también crear un plan para que se pueda ayudar a las clases más bajas o a la gente con menos recursos
y así no se vean tan descompensados el tema de la jubilación y todo. Por eso... No sé, pues, por ejemplo, darle la oportunidad de invertir en algo o darles algún bono para reponer o qué sé yo. La opinión que tiene Trinidad respecto a este tema. Trini, usted tiene tanta razón, pero para generar derechos sociales y para mejorar las garantías que viven las vecinas y vecinos se requiere mayores recursos. Por eso es importante discutir una reforma tributaria. Aquí lo que se hizo fue negar una reforma tributaria. Porque lo que tienen que entender que durante el tiempo de pandemia y producto de los retiros, mucho se fue a salud, mucho, a pensiones de alimentos, mucho, pero gran parte se fue a consumo. ¿Y qué pasa con el consumo? ¿Quién ganó plata? ¿Cuánto ganó la banca? Más que nunca en su historia durante los tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque se produce un círculo vicioso. Sube la inflación y ¿qué hacen los bancos? Suben la tasa de los créditos. No, la subió el Banco Central, pues, diputado. ¿Cómo la va a subir la banca? ¿Usted cree que un banco privado decide cuánto está la tasa en Chile? No, porque a diferencia de lo que tú planteas, Repe, lo que hace el Banco Central en política monetaria es, al igual que la Reserva Federal en Estados Unidos, generar orientaciones al mercado. No, pero ¿Y por pero qué más se que orientaciones. ¿Pero por qué se sube la tasa, Repe? Porque es la plata que el Banco Central... Cuando el Banco Central pone a disposición dinero a la banca, es la tasa del Banco Central la que manda. No. Y se traduce en Sí, pues la los bancos colocación. le piden plata al Banco Central. No le piden plata al Banco Central. Sí, no, claro. pues, no, pues. ¿Cómo que no? Sí, aquí no estamos en una economía centralmente planificada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se sube y por qué la Reserva Federal de Estados Unidos, que tenía tasa casi cero en gran parte del mundo, sube la tasa? Porque como la economía se sobrecalentó y hay mucha liquidez... Para controlar la inflación. Sí, pues subir la tasa, ¿qué es lo que significa? Que es más caro pedir más plata. Claro. Eso. Porque todas las empresas se mueven, pero no es que el Banco Central le pase la Sí, plata a los no bancos. es tan No, mecánico, también pasa. No digo que sean fijo todos. la Hay tasa, bancos que tienen aumento la tasa capitalización para suficiente y controlar la activos inflación. suficientes para moverse solos. Exacto. Pero hay otros que Pero no. es que se tienen que mover solos por redes. Ahí podemos tener una diferencia, pero lo que te quiero decir es que lo peor que le puede pasar a la clase media, lo peor. ¿Usted se acuerda de la crisis del 2008? Sí, pues. Ya. ¿Y qué hizo Hacienda a través del Banco Central también? Elevó No, las espérese. tasas. ¿Qué hizo Hacienda a través del Banco Central con Andrés Velasco de ministro cuando los bancos advertían problemas de liquidez? Le dijo, chiquillos, no hay problema, Chile tiene plata. Si ustedes necesitan plata, Papamono se las presta. La deuda subordinada histórica. Pero ¿no es eso cierto? del año 80. Esa es otra cosa. Pero no creo Pero que- en el año 2008, y le dio al 2008, aquí está Papamono, que les va a dar liquidez para que sigan moviendo la economía. ¿A porque qué tasa? todo- La que fija el Banco Central y que Repe. se traspasa al usuario. Porque la economía, a diferencia de lo que señalan algunos, no es una ciencia exacta, no es una ciencia matemática, humana. es una ciencia social. Entonces, al igual que la política, es mucho de lineamientos, orientaciones hacia el mercado. Porque el problema de fondo que tenemos, Repe, que era lo que quería plantear, es que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social en nuestro país. Las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que espero con esta reforma previsional que la ministra Jara se ha sacado los zapatos trabajando y le ha ido muy bien, se apruebe, porque lo que distorsiona todo es la promesa inicial de un sistema de seguridad social que no era tal. Acuérdate de la tasa de reemplazo del 90%, mentira. Y por eso la gente dice, mejor retiro la plata. ¿Te fijáis? Porque ¿qué es lo que hubo ahí? Y digamos las cosas como son. Más que un sistema de seguridad social, lo que hubo ahí con la reforma previsional es un fortalecimiento del mercado de capitales. Porque efectivamente los recursos que yo cotizo mensualmente y ustedes también cotizan mensualmente, se van a las grandes empresas Ahora, que generan esta economía. ¿Eso diputado. tiene cosas buenas? Por cierto que tiene cosas buenas, pero al final lo que la gente quería, un sistema que te entregaran pensiones de verdad y buenas, y no existe. Entonces, esto de pisarse la cola, de construir la cola, ¿qué sucede? Como hay mucho también de orientaciones, como no hay ahorro, porque los retiros fueron más de 50.000 millones de dólares que salieron de un viaje, generó liquidez, se nos acabó el ahorro. Y tú para pedir un crédito hipotecario hoy día, no solo te piden la fe de bautismo, simplemente no calificas, Bueno, porque no hay ahorro. Entonces, eso pasa cuando tenemos alta inflación y cuando suben los tipos de interés. y Pero porque sacas plata del mercado de valores, la llevas al mercado, esa liquidez aumenta la demanda. Oye, si tú no tenías una tabla de OCB para ir a comprar, ¿cuánta gente amplió su casa legítimamente? ¿Y quiénes ganaron plata? Porque me vas a decir Pero, que los pero usted está pensando en quienes ganaron plata, pero la gente también pudo... Mire, Por eso, como ganaron plata PRI
y en varios países del mundo, y nosotros presentamos ese proyecto, como las ganancias, mira, bien o mal, fueron extraordinarias en tiempo de pandemia para las grandes empresas. En muchos países del mundo, incluso Estados Unidos, incluso en Estados Unidos, se estableció un impuesto adicional a esas utilidades. Porque esas utilidades que tuvieron los bancos hoy en Chile fueron producto de los recursos que sacó la gente de sus retiros y le generó utilidades así extraordinarias. funciona el mercado, diputado. Es que no todo es mercado, por repe. Pero, no todo tiene que ser mercado, porque, mira, te voy a decir algo que me van a apelar harto. Ya nadie cree en una economía centralmente planificada, en un país socialista. No. Asumamos una realidad, y tú lo dices un socialista. Hoy día el sistema que impera en el mundo, y no se ve cómo modificarlo estructuralmente, es el capitalismo. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Moderar y atenuar para que ese capitalismo salvaje no deje a los más pobres aquí. Por porque supuesto, cuando la por eso... Trini me dice, no tengo cómo invertir, la Trini me dice, oye, ¿cómo pago el colegio de los niños? Mire, quiero despedir a la Trini porque se tiene que ir a trabajar. Quiero agradecerle también, Trini, que haya participado en la discusión. Pero espérame un segundo. Rodrigo Pérez. Gracias, Trini, te pasaste. Vamos a ver en qué va la discusión. Y Rodrigo Pérez está con otra persona. Ah, nos tocó un hombre ahora. Sí, con Miguel. Ya. Sí, con Miguel, claro. Y tiene su opinión bien clara. Yo le voy a repetir la pregunta. ¿Cree que esto se da en contexto de elecciones también, que hay una utilización del tema? Sí, porque parte podría ser político, que sea desde el punto de vista de lo que estamos pasando actualmente, sería algo como un indicio como para la política más que nada esto. Como para el debate, un poco como... Claro, como para... Comprarse para la galería, dice usted. Exactamente. A pesar de eso, ¿cree que es necesario? Sí. A pesar de que le parece que es un poco para la galería. Claro. ¿Usted lo sacaría? Sí, por supuesto. Mira. Sí. La opinión de la gente más o menos similar, ¿eh? Sí, fíjate que el caballero ahí hace un punto y es una buena pregunta, porque efectivamente hay mucha gente que apoya el sector retiro. O sea, una cosa de ver las redes sociales y cómo la gente dice, oye, yo necesito mi plata, quiero mi plata, es mi plata y además la necesito. Entonces, claro. Pero por otro lado, todas las autoridades, como dice usted, diputado, también, uno está aquí para hacer las cosas responsablemente, porque lo ha dicho la propia ministra de Trabajo y Previsión Social, que efectivamente esa plata es muy importante porque si no las pensiones nunca van a ser buenas. Esa plata se necesita. Claro. Pero el caballero ahí fue muy claro, don Miguel. ¿O no? Dijo, esto se ocupa como factor político. ¿Pamela Giles lo ocupa porque quiere interpretar a la gente necesitada o porque acá hay un factor político? O sea, yo no interpreto a mis colegas. Cada uno... No, si me mojo, Repe, cada uno... Mira, todas las cartas están sobre la mesa, cada uno saque su decisión. Y está clarísimo, en mi opinión. Ahora, ¿qué le quiero decir a don Manuel, Miguel? Así como la gente no cree en las AFP, ¿cuál es la institución peor evaluada de nuestro país? Congreso Nacional. ¿Y los partidos cree. No nos cree porque lo que ve es show, lo que ve es un llamado telefónico, uso de privilegio. Mira, me crean o no, pero me pueden creer o no. Mi opción en política, porque hay muchos que estamos por opción, es reivindicar el servicio público y de verdad ser transparente. Oye, y cuando uno la embarra, tiene que decir la embarré, tomó una buena o mala decisión, pero lo primero que necesita la gente es volver a legitimar el sistema democrático. Y ojo con eso, ojo con los populismos, no solo en Chile, sino que en el mundo. Veamos qué pasa en nuestro barrio nomás, veamos qué pasa en Argentina, qué pasa en Perú, qué pasa en Bolivia, qué pasa con la dictadura en Venezuela. Ojo con eso, qué pasa con nosotros mismos, las encuestas, que nadie le cree mucho, depende si le conviene o no le conviene, pero la valoración del sistema democrático ha decrecido. Porque hoy día sale en la tele un alcalde... Oye, que hizo cosas porque conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, derribé una ampliación. Ahí tenía un gallo que hace cosas. No. Yo soy de aquellos que cree que la política, como la vida, tiene que ser sostenible. Yo cuando inicio una relación, cuando trabajo, tengo que preocuparme que viene más allá. Por ejemplo, la Trini o Miguel. Y cuesta que le crean a un político, y eso es verdad. Sí, pero créeme que hay... Pero créeme que... partido de algo. Pero créeme que...
Pero es que son convicciones, PRI. Y eso es importante que los medios de comunicación también nos ayuden. Las convicciones no las vimos tan serias en la discusión de los retiros. Muchos se dieron una vuelta carnero cuando estábamos en periodo de elecciones. Claro, lo que pasa es que ha tomado decisiones distintas, siempre las mismas decisiones en su vida o conforme al contexto que está viviendo. Diputado, el contexto de los primeros retiros fue inflación del 2%, cesantía enorme, un Estado que no entregaba recursos. Se justifica pero claro. En el Parlamento, como en todas las instituciones, y como dice el listo, de todo hay en la viña del Señor. Y en la tele, y en la empresa, y en todos lados. Exacto. En las familias. En la familia. En este mismo set ahora. Bueno, Francesco, yo no te quería apelar, pero Repe siempre ha dicho lo mismo. No, queremos darle las gracias a don Miguel, agradecerle de todas maneras por su comentario, porque eso es muy valioso lo que piensa nuestros amigos, los amigos de Tu Día, que andan todos los días trabajando y caminando por la calle. Gracias, don Miguel, le mandamos un abrazo grande. Gracias, don Miguel. Oye, otra cosa. Para dejar en claro, porque se nos acabó el tiempo, diputado. Y le queremos dar las gracias, como siempre, por su gentileza de venir a hablar claro y honestamente. Entonces, esto en abril se ve. Antes de las elecciones, dijo. Yo tengo que someterlo. Ojo. Después del 18. Es que tiene que ser después del 18 Yo les quiero plantear lo siguiente. Yo tengo un compromiso personal, lo voy a hacer y lo voy a conversar con los miembros de la comisión. Yo no me mando pero solo. su intención es hacerlo antes del 7 de mayo. Lo que sí tiene que tener presente la ciudadanía, por eso desvirtúo un poco lo electoral, porque yo creo que electoralmente es negativo. Pero tenemos el 7 de mayo, que el proceso legislativo no es simple. Una vez que sale de nuestra comisión, tiene que ir a la sala y votarse. Y luego de eso, tiene que ir al Senado, discutirse. Si es que pasa a la sala. Entonces, si eventualmente se aprobara, nunca el proyecto se aprueba antes de las elecciones. Pero si se rechaza, queda hasta ahí. Eso es. Pero ahí está, entonces, don Raúl Leiva. Podría dilatarlo. No, podría esperar. Pero no sería serio y responsable. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, si empieza la discusión, en medio de la discusión venga a vernos también, pues se va a tener mucha pega y después nos va a dejar tirados. Bueno, si me invitan, yo feliz. Siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre invitado y bienvenido. Muchas gracias, diputado. No diga bienvenido. Sí, siempre bienvenido. Muy bien. No hay problema.